Hola amigos, bienvenidos a CCL Digital, el programa de tecnología de la Cámara de Comercio de Lima. Soy Andrés Calvo y seré su conductor el día de hoy, en que nos visita Miguel Ángel Mendoza. Él es investigador de seguridad del laboratorio ESET Latinoamérica, donde hablaremos de filtración de datos y seguridad en las redes sociales. Además, nos visita en la zona Gadget Josué Ferrando. Él es CEO de Latam Defenders, con quien hablaremos de eSports y videojuegos. Y empezamos. Llegamos a la entrevista principal. Hoy tenemos un invitado internacional. Nos visita Miguel Ángel Mendoza. Él es investigador de seguridad del laboratorio ESET Latinoamérica. Y vamos a hablar, a raíz de lo que pasó con las redes sociales, con Facebook, con Instagram o con WhatsApp, sobre la filtración de datos y la caída de las redes sociales. Ese es el tema que tenemos el día de hoy. Hola Miguel Ángel, bienvenido a CCL Digital. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte, muchas gracias. Un placer tenerte, que te tomes el tiempo de visitarnos desde México. Bienvenido al programa. Bueno, Miguel Ángel, quisiera que nos cuentes un poco, a raíz de este tema, pues tú sabes, aquí en Perú todas las industrias, como en muchos lugares del mundo, se cayeron, pues, ¿no? Porque todo el mundo recurría al Facebook como canal de comunicación, a WhatsApp ni te cuento, Instagram del mismo modo, ¿no? Entonces ha habido una para, de hecho ya se cuantificó, han puesto cuántos millones de dólares se han perdido aquí en Perú en ese espacio, ¿no? Y bueno, la idea de tener un invitado como tú, experto en estos temas, es hablar sobre lo que pasó, pero yo creo que iniciamos por el tema de la filtración de datos, ¿no? Es un concepto que anda volando por el mundo digital, ya desde hace muchos años lo escuchamos, ¿no? Pero hay que entenderlo bien, ¿no? O sea, cuando hablamos de la filtración de datos, sí, es que los datos se escapan de algún lado, pero ¿por qué sucede eso, no? ¿Y qué puede pasar con esos datos? Creo que sí, con mucho gusto, Andrés. Bueno, cuando justamente hablamos de la filtración, estamos muchas veces relacionándolo con un incidente de seguridad. Y esto es porque obviamente se atenta contra la confidencialidad de los datos. Al final de cuentas, lo que buscamos es que los datos solamente sean accesibles por las personas o las entidades que tengan los privilegios para hacerlo. Y obviamente cuando esto no ocurre, prácticamente se vuelven de acceso público, o bien se ponen a disposición de la persona que lo quiera, ¿no? No simplemente de quien lo requiera. Entonces, bajo estas condiciones, bueno, lamentablemente hemos visto un sinnúmero de casos donde las empresas se ven afectadas por esta situación, y lo más relevante o lo que ha cobrado relevancia en los últimos años es que estos datos, además de que afectan a la empresa de distintas formas, por ejemplo, dañan su imagen, dañan su reputación. Si se trata de datos sensibles, obviamente tiene otras afectaciones como las económicas, y si se trata también de datos personales, las leyes que ahora protegen este tipo de información, pues aplican directamente, lo que significan multas, penalizaciones para las empresas que no están cumpliendo con esta obligación de protección. Y bueno, todas las otras consecuencias que puede tener, ¿no? Afectaciones a la productividad, daños contractuales también, en fin. Entonces, cuando vemos una situación de este estilo, no alcanzamos a ver la cantidad de consecuencias que puede tener sobre la empresa, y esto obviamente tiene mayores repercusiones, ¿no? Desde estos aspectos que mencionaba hace un momento. Claro, no llegamos a ver todo el bosque, ¿no? O sea, vemos por ahí el arbolito, la punta del iceberg, ¿no? Pero también los datos personales son el principal activo de nosotros las personas, ¿no? Pero a veces los usuarios no somos tan conscientes de ellos, ¿no? Y los andamos dejando pues por todos lados, porque el mundo digital a lo largo de los años ha sufrido evoluciones, ¿no? Pero lo mínimo que te piden pues es tu correo para registrarte en algún lado, para darte algo a cambio, y los usuarios pues a veces caemos en la tentación por ese ebook, por ese paper, ¿no? por enlistarnos en ese blog, dejar por ahí unos cuantos datitos que empiezan con nuestro nombre y nuestro correo, ¿no? Pero a partir de ahí puede haber un montón de consecuencias, ¿no? Porque solamente con nuestro nombre y correo ya pueden hacer un montón de cosas personas que quisieran darle algún uso fraudulento, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y sí, como bien lo mencionas, Andrés, nosotros somos dueños de nuestra información, de nuestros datos, pero cuando utilizamos algún servicio de Internet, como las redes sociales, por ejemplo, estamos entregando esta información.
a pesar de que somos dueños, bueno, terceros los están utilizando, los están explotando y por la misma razón deberían protegerlos. Pero como bien lo planteas, a partir de información que quizás nosotros podríamos considerar que no es importante, porque muchas veces escuchamos esta frase, la realidad es que los atacantes pueden comenzar a hacer un sinnúmero de acciones maliciosas simplemente con una dirección de correo electrónico. ¿Cuántas veces no nos ha llegado a nuestra bandeja un mensaje supuestamente del banco, supuestamente de algún servicio de entrega de paquetería, de una red social, por ejemplo, en donde nos piden cambiar nuestra contraseña, en donde nos piden entregar nuestros datos? Y esto obviamente es la punta o el inicio de lo que podría desencadenar un incidente de mayor gravedad. Si nosotros caemos en ese tipo de engaños, pueden obtener nuestra información sensible y esto varía, ¿no? Imaginemos que esto le ocurre a un usuario común, un usuario casero, ¿no? En donde le roban la cuenta de la red social, del correo electrónico, del acceso a la banca. Pero lo mismo puede ocurrir para un colaborador en una empresa, en donde lamentablemente los atacantes pueden obtener accesos a sistemas, accesos a redes, y bueno, como decíamos, esto es solamente el inicio o la fase inicial de lo que podría ser un incidente de mayor gravedad. Y tú has justo puesto algo en vitrina, ¿no? Nosotros cuando nos abrimos un perfil en cualquier red social, digamos que somos dueños de ese espacio gratuito que la red social nos dice, ven, pasa, acá te doy un espacio, tienes tu departamento gratis, pasa, es tuyo, ¿no? Entonces nosotros caemos en eso y lo amoblamos, pues, ¿no? Ponemos nuestras fotos, nuestros datos, un montón de información, pero en realidad esa información ya no es solo nuestra, ¿no? Esa información pasa a ser manejada por un tercero. Entonces, pero empresas pues grandes, empresas como evidentemente son pues Facebook, Google y muchas otras, por nombrar dos de las más conocidas, ¿por qué caen? O sea, ellos teóricamente tienen todo un tema detrás para que eso no suceda, pero de pronto cae y nuestra información es expuesta y bueno, o sea, no pasó nada, no, o sea, disculpen, sorry, pero ya pasó, ya lo arreglé y no pasó nada, pero nuestra información ya está por ahí volando, ¿no? Bueno, en este caso, a raíz de la caída reciente de los servicios de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, se manejó, y de hecho esa fue la postura oficial, de que los datos no habían sido afectados. Esto obviamente no significa que no haya sido un incidente, por supuesto, porque hace un momento hablábamos de la confidencialidad de los datos. En este caso hablamos de la disponibilidad de los datos o de la información o incluso de los servicios, que obviamente es otra de las condiciones que se busca preservar con la seguridad de la información o también con la ciberseguridad. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Que no teníamos acceso a la información, no podíamos comunicarnos. Y bueno, ellos manejaron de que los datos no habían tenido ningún tipo de afectación en cuanto a su integridad o confidencialidad, que se habían mantenido íntegros, que no se habían filtrado, no así la disponibilidad, no podíamos utilizar estos servicios. Entonces también entra dentro de la categoría de un incidente y obviamente lo importante en esta situación eran todas las consecuencias que también había arrojado esta situación, desde pérdidas económicas para las empresas que utilizan estos servicios como herramientas de marketing, de ventas, de comunicación, obviamente, hasta este daño en la imagen y en la reputación que obviamente se vio en cuestión de horas, ¿no? La afectación al valor de la empresa, ¿no? A las acciones. Entonces también es una situación bastante compleja, pero que sí vale la pena mencionarlo. Los datos, de acuerdo con Facebook, no se vieron afectados en cuanto a su confidencialidad, pero sí a la disponibilidad. Eso está bueno, pero igual, o sea, en este caso particular ha sido así, ¿no? Pero hay otros en los que sí los datos se ven vulnerados, ¿no? Y nosotros los usuarios, ¿qué cosa podemos prever? Ya has hablado un poco, ¿no? Has dicho, por ejemplo, que nos llega un mail, nos llega un mensaje. Acá está de moda que te llega un mensaje texto, mail del banco que ni tienes, pero por ahí alguna persona ni tiene cuenta ahí, le da clic y hace algo y pues ya comprometió, ¿no? Entonces,
¿Qué cosas debemos hacer ahí? Porque además tenemos un montón de pantallas, pues, ¿no? Tenemos el móvil, tenemos la tableta, tenemos la laptop, el Smart TV, la computadora, y por todos lados andamos dejando pues cosas, ¿no? Entonces, los usuarios, ¿qué cosa debemos hacer, ¿no? ¿Cómo prevenir? Bueno, la verdad es que podemos hacer mucho. Por ejemplo, cuando nos llegan ese tipo de mensajes, que ahora ya no solamente por correo electrónico, la verdad es que pueden llegar por WhatsApp, por alguna otra aplicación de mensajería, incluso por mensajes SMS. Las vías son múltiples ahora que utilizan para intentar engañarnos. Si nosotros no hemos solicitado esa información, si no ha sido bajo demanda, directamente descartar ese tipo de mensajes. Este tipo de organizaciones, empresas, de bancos, etcétera, no suelen solicitar esa información a través de correos electrónicos, no suelen solicitar alguna actualización, así que bueno, hay que descartarlos, y con eso la verdad es que nos vamos a poder evitar muchos dolores de cabeza. También hay otras medidas importantes que podemos seguir, por ejemplo, aplicar el doble factor de autenticación en todos nuestros servicios que utilicemos de Internet, ya sea la banca, redes sociales, correo electrónico. ¿Por qué? Porque, bueno, imaginemos que caemos en este engaño. Obviamente, el usuario entregaría su contraseña, ¿no? Quizás su cuenta de usuario, su password, pero después hay un segundo mecanismo de autenticación que se conoce como el doble factor de autenticación, que está asociado a nuestro número telefónico. Entonces suelen enviar mensajes SMS, o bien se crea a través de una aplicación algo que se conoce como un OTP, One Time Password, ¿no? Una contraseña de un solo uso, que es una capa adicional de seguridad. Por lo general, estas campañas de phishing no suelen utilizar esas herramientas para robarlas, a menos que sean ataques muy sofisticados, pero por lo general no suelen emplearlas. Entonces, nos pueden robar la contraseña y la cuenta de usuario, pero no van a poder acceder a nuestras cuentas. Entonces, eso es muy importante, dado que nos va a proteger esta segunda capa de seguridad. Y esto también nos puede ayudar a mantener seguras nuestras cuentas. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, también vale la pena dejar de compartir mucha información de manera pública, dado que, como lo que mencionábamos al principio, muchas veces esta información, si se encuentra en sitios o en las mismas redes sociales, puede ser obtenida por atacantes y utilizada con otros propósitos maliciosos. Volviendo, justo hablando del tema de la doble autenticación, además es transversal también para las redes sociales, o sea, no solamente sirve para los bancos, sino las redes sociales ahora nos ofrecen las redes sociales, el correo, todo en realidad nos ofrece la doble autenticación, y que para muchos de los usuarios es su némesis, porque les complica, sienten que les complica un poco, ¿no? Pero sí funciona. Además es transversal también para las organizaciones, ¿no? Porque ese mismo cuidado sirve adentro de la organización, porque hemos hablado de la persona, del usuario, pero también hay que hablar ahora de las organizaciones, ¿no? ¿Cómo prevenir el tema de la filtración de datos en las organizaciones, ¿no? Hay películas N donde vemos pues ingeniería inversa, vemos reconstrucción de datos, vemos gente pasando que va viendo qué contraseñas, y también por otro lado hay que ver que dentro de la organización muchos, oye, no he ido, préndeme mi máquina, acá está mi clave, ábrela porque me voy a conectar. Entonces esas cosas hay que evitarlas, ¿no? Pero ¿qué más podemos hacer dentro de la organización? Sí, la verdad es que suele ocurrir. Bueno, ya desde el punto de vista para las empresas, bueno, también es importante mencionarlo. Muchas veces pensamos que el ataque puede venir desde el exterior, pero a veces también las amenazas internas suelen ser muy comunes. Quizá algún empleado descontento, incluso hasta por un mismo error, ¿no? Muchas veces no es que se quiera hacer de manera intencional, sino de manera accidental se puede presentar algún incidente, alguna filtración. Entonces, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, contar con tecnología que impida que eso se pueda llevar a cabo. De manera particular hay herramientas como DLPs, herramientas para evitar la fuga de información, que protegen los correos electrónicos, por ejemplo, si se conecta algún dispositivo USB a alguna máquina, hasta la información que se pueda imprimir, ¿no?
hay información que se puede etiquetar de tal forma que incluso ni siquiera se puede imprimir, no se puede agregar como adjunto a un correo electrónico. De esa manera se puede evitar que una amenaza interna pueda generar o desencadenar un incidente relacionado con filtración de información. Cuando hablamos de alguna amenaza externa, muchas veces la forma en la que suelen acceder, ya hablábamos del caso de phishing, hay otra que es la explotación de vulnerabilidades, alguna falla conocida en algún servicio. Por ejemplo, ahora que estuvimos en confinamiento, la gran mayoría de los países, bueno, algunos todavía continúan, hubo un incremento importante de conexiones remotas a través de RDP, ¿no? El escritorio remoto. Y de esa manera, bueno, podíamos trabajar con algún sistema o red corporativa. Pero, ¿qué pasó? Los atacantes lo supieron y empezaron a desarrollar amenazas para aprovecharse de esas conexiones, ya sea a través de una explotación de vulnerabilidad, algún ataque de fuerza bruta para intentar adivinar la contraseña y obviamente lograr el acceso. Entonces, esa es otra forma en la que pueden acceder a nuestros sistemas, a nuestras redes corporativas y desencadenar alguna filtración. Entonces, vemos que es un conjunto de herramientas tanto internas como externas que nos permitan identificar estos puntos débiles, corregirlos y de esta manera mantener asegurado nuestro ecosistema de trabajo, ¿no? De nuestras herramientas cotidianas de conexión. Entonces sí, va de la mano el uso de tecnología, la aplicación de políticas, de reglamentos, incluso de sanciones, porque obviamente si alguien las incumple, debería tener algún tipo de falta o de penalización para evitar que se pueda presentar. Va de la mano entonces las tecnologías de protección, la gestión de la seguridad y concientizar a los usuarios. Y justo has tocado un tema importante que además es muy antiguo en el mundo de Internet, ¿no? Los ataques de fuerza bruta, ¿no? Ahí, antes existían, bueno, imagino que hasta ahora, digamos, un compendio de las claves más usadas. Eso sigue siendo así porque ahora hablamos pues de que tenemos que usar contraseñas, por ejemplo, de 13 caracteres, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre usar 9 o 13, usar caracteres especiales, mayúsculas, y es el terror nuevamente de muchos usuarios porque se complican, ¿no? A veces uno dice, voy a poner, para no olvidarme, el cumpleaños de mi hijo, ¿no? Y eso lo usan para todo el lugar. Y entonces, ¿hay alguna lista ahora o algunas claves que sean como que las más usadas? Obviamente, como antes era Dios, ¿no? Cosas así. Las claves más usadas, que obviamente son las más vulnerables. Sí, lamentablemente pasan los años y seguimos viendo que estas contraseñas como password, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguen siendo muy utilizadas, no son actualizadas. Y obviamente esto pues significa que muchas cuentas que están en internet de cualquier tipo de servicio podrían ser accedidas por atacantes, ¿no? Ya sea un ataque de fuerza bruta, de diccionario, etcétera, intentando adivinar esta contraseña. Por eso estas recomendaciones que escuchamos desde hace años de utilizar contraseñas complejas de una longitud superior a 13, 12 caracteres, combinar mayúsculas, minúsculas, contraseñas fáciles de recordar y difíciles de adivinar, siguen siendo vigentes, dado que seguimos autenticándonos a través de contraseñas desde hace muchos años, ¿no? Así han sido diseñados prácticamente todos los servicios de la actualidad. Unos ya han comenzado a migrar hacia los biométricos, pero la gran mayoría sigue estando basada en contraseñas. Entonces, estas recomendaciones son vigentes. Agregábamos esta de aplicar el doble factor de autenticación a los servicios que lo permitan. Y de esta manera vamos a poder seguir accediendo de manera segura a estos servicios. Y obviamente reduciendo el riesgo, ¿no? No significa que con esto ya vamos a estar completamente seguros. Eso no, porque no existe la seguridad al 100%, pero el riesgo va a ser menor. Vamos a poder descartar este tipo de ataques, ¿no? de phishing, por ejemplo, ataques de fuerza bruta, de diccionario, al seguir estas buenas prácticas en el uso de contraseñas. O el uso de gestores de contraseñas, que para la gente que se le complica demasiado recordar estas contraseñas, bueno, hay herramientas
que permiten almacenarlas de manera segura. Basta recordar una contraseña maestra para acceder al gestor y de ahí almacenar todas nuestras otras contraseñas. Sí, de hecho incluso hay ya, por ejemplo, el iPhone que te ofrece ese tipo de cosas, ¿no? Para centralizar. Y puede funcionar para muchos usuarios, pero igual esa contraseña maestra debe ser segura, pues, ¿no? Porque si no tenemos problemas. Y como bien dices, ¿no? Es igual que en la seguridad personal, o sea, en la seguridad offline o la seguridad física, ¿no? Nunca estamos al 100% seguros, pues no así vayamos en un tanque blindado, nunca estamos 100% seguros. Lo mismo se traslada al mundo digital, ¿no? Totalmente, totalmente. Es una muy buena analogía, porque así como nos cuidamos al salir a la calle, por ejemplo, a hacer un viaje, deberíamos cuidarnos al navegar por Internet. Y como lo decíamos, por la definición misma, ¿no? Si nosotros buscamos seguridad en la RAE, en la Real Academia Española, nos dicen, es estar libre o exento de todo peligro. Y sabemos que eso no ocurre en la realidad, lamentablemente. Siempre existe un riesgo de que pueda presentarse algún accidente, etcétera. Siempre buscamos, obviamente, que no ocurra, ¿no? O trabajamos para que eso no se presente, pero puede ocurrir. Por mínimo que sea el riesgo, existe. Entonces, lo mismo lo trasladamos al ámbito digital. Existen los riesgos, por supuesto, pero bueno, podemos llevar a cabo acciones para minimizar esos peligros. Y ahora, yendo un poco, siguiendo en el tema de la seguridad, pero cambiando un poco tal vez el foco para que el usuario también lo tenga en cuenta, el tema de los antivirus. Siempre tan maltratados por el usuario porque dicen que la máquina le pone lenta y cosas por el estilo. Pero eso es en la actualidad, como desde hace muchos años tal vez, es una obligación, ¿no? Tener un antivirus. Tener un software que te permita estar un poco más seguro, como dices, como la clave, como tal vez en las organizaciones de la seguridad perimetral de poner cámaras, de poner el biométrico para acceder al cuarto de datos o al cuarto de comunicaciones, ¿no? Entonces, un antivirus pues es necesario, ¿no? Es obligatorio y eso un poco los usuarios tienen que entenderlo, ¿no? Sí, totalmente. Se ha convertido en una necesidad debido a la gran cantidad de malware que se genera. Para que nos demos una idea, hasta antes de la pandemia, en 2020, en promedio, nosotros identificábamos en los laboratorios de SET a nivel mundial alrededor de 300,000 nuevas muestras únicas de códigos maliciosos por día. Los primeros meses del 2021, esta cantidad aumentó a 450,000 por día. Es decir, un incremento del 50%. Este es un número muy elevado de malware que se está generando diariamente y que se libera en Internet para afectar a cualquier usuario que esté conectado. Entonces, las soluciones antivirus se han convertido en una necesidad. Por supuesto que hay opciones y esto varía dependiendo de las necesidades del usuario. Hay soluciones que son más ligeras, que tienen mayores niveles de detección, nulos falsos positivos, pero siempre es necesario contar con una solución instalada, correctamente configurada, actualizada, para mitigar estos peligros. Y ya no solamente en las computadoras tradicionales, sino incluso en los dispositivos móviles. Para tener otro dato, nosotros mensualmente identificamos alrededor de 300 nuevos códigos maliciosos que están diseñados para Android. Malware de todo tipo, ¿no? Desde virus hasta ransomware. Y esto obviamente afecta al usuario que descarga aplicaciones desde sitios no oficiales. Entonces, son necesarias estas herramientas en cualquier dispositivo que utilicemos. Para Android también hay todo un abanico, pues, digamos, no recuerdo el término exacto, pero como que craquea tu Android para que funcione mejor, cámbiale el sistema, ¿no? Todo un tema que al final lo que hacemos es debilitar toda la seguridad que puede haber, ¿no? Que puede haber consignado el mismo fabricante, ¿no? Sí, exacto. Y yendo a este tema por el lado de los antivirus y todo lo que nos estás diciendo sobre la cantidad de amenazas, de malwares y demás que existen, a veces un usuario dice,
no solamente el usuario, digamos, doméstico, sino el usuario corporativo dice, no, a mí quién me va a atacar, ¿no? Eso también es importante contarles, ¿no? O sea, no es que te ataquen a ti, no es porque, no, yo no tengo millones de dólares en mi cuenta, a mí nadie me va a atacar, sino que existe una amenaza en Internet que es utilizar tu máquina para hacer otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Ahí tenemos en ocasiones esa idea errónea, ¿no? Pensamos que nadie se puede interesar en nuestra información, que a nosotros no nos puede pasar, pero la realidad es que sucede y nuestros datos son utilizados con distintos propósitos. En diversos estudios que hemos hecho al navegar, por ejemplo, en la Deep Web y propiamente dicho en la Dark Web, vemos sitios en donde se comercializa todo tipo de cuentas de cualquier servicio que se puedan imaginar, desde servicios de Uber, obviamente redes sociales, correo electrónico, aplicaciones para citas, cualquier servicio que nosotros nos imaginemos prácticamente aparece en estas bases de datos que son comercializadas, porque obviamente hay una demanda, ¿no? Hay una oferta y por supuesto que hay una demanda, y esta información suele ser utilizada con otros propósitos. Ya hablábamos de las campañas de phishing, suelen ser utilizados para campañas de extorsiones, campañas de fraudes, por ejemplo, robo de identidad, en fin, obviamente son aprovechados. Entonces sí, deberíamos preocuparnos por nuestra información y sobre todo ocuparnos, ¿no? Aplicando estas prácticas que ya hemos mencionado, pero obviamente esto por un lado, y por el otro lo que decíamos también, ¿no? Esto puede desencadenar algún otro tipo de incidente de mayor gravedad, en donde ya las afectaciones ya no solamente son robo de información, sino estos que mencionábamos, o incluso, por ejemplo, daños patrimoniales, pérdidas económicas, en fin, hay situaciones más complejas que se pueden presentar a partir de este robo de información. Perfecto, Miguel Ángel. Como sabes, estos espacios audiovisuales siempre son tiranos por el tiempo y temas como este, con expertos como tú, podríamos seguir ampliando, pero ya como para ir cerrando, tal vez recordarle a la audiencia, porque unas recomendaciones finales, unas ideas finales de cómo mejorar o cómo proteger nuestros datos para evitar filtraciones y demás que nos quieras aconsejar. Claro que sí. Bueno, es importante mencionar que ahora muchos servicios de Internet ya ofrecen estas características u opciones de configuración de privacidad, de seguridad. Vale la pena revisarlas, vale la pena configurarlas porque van a ayudar a reducir algunos peligros. Estas recomendaciones que nos hacen también en el uso seguro de las redes sociales, evitar compartir toda la información. Sabemos que obviamente no es el propósito dejar de utilizarlas, porque por eso surgen, nos han servido como medio de comunicación, de interacción, pero podremos utilizarlos de una manera cada vez más responsable. Eso es importante. Entonces vale la pena conocer estas características, aplicar estas recomendaciones en el uso de contraseñas que ya mencionábamos, actualizar nuestro software, hacer respaldos de información. Son algunas prácticas que nos van a ayudar a mitigar estos riesgos, o en caso de que se materialicen, bueno, que el impacto sea menor, porque al final de cuentas eso es lo que buscamos, ¿no? Que las consecuencias sean cada vez menos graves. Entonces, esto por un lado. Y bueno, si lo queremos llevar a un terreno más general, lo que decíamos hace un momento, ya sea en el ámbito corporativo o personal, utilizar soluciones de seguridad que necesitemos, ya sea una herramienta DLP para la prevención de fuga de información, una herramienta antivirus, etcétera. En general, la tecnología que nos va a servir para protegernos. Estas buenas prácticas que mencionábamos, que llevándolo al ámbito organizacional, se refiere a la gestión de la seguridad, o en el ámbito personal, bueno, son las buenas prácticas de seguridad que podemos seguir. Y lo que decíamos como tercer eje, la educación, ¿no? Estar cada vez más informados, más atentos de lo que ocurre en el ámbito de la ciberseguridad, enterarnos, porque obviamente al utilizar un servicio digital deberíamos saber un poco más acerca de cómo utilizarlo de una manera segura. Y esto, bueno, ya nos lleva a una reflexión final.
en donde como usuarios de las tecnologías digitales deberíamos tener mayor interés, ¿no? Siguiendo con esta analogía del ámbito físico, bueno, ¿qué pasa? Empezar a utilizar estas herramientas de una manera cada vez más responsable, de una forma cada vez más consciente y, por supuesto, de una forma cada vez más segura, ¿no? Teniendo esta idea equiparada de lo que hacemos en el ámbito físico, bueno, trasladarlo al ámbito digital. Perfecto, Miguel Ángel. Muchas gracias por haber estado en CCL Digital y desde ya te molestaré más adelante para ver cómo va evolucionando este tema y cómo va mejorando, porque ya se viene un año diferente, ya la pandemia está pasando y por ende todo va evolucionando y seguramente el próximo año nos veremos en nuevos retos de seguridad en el ambiente digital. Seguramente así será, Andrés, y por el contrario, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto y ojalá que tengamos más oportunidades. Gracias, un placer. Amigos, fue Miguel Ángel Mendoza, investigador de seguridad del laboratorio CET Latinoamérica, con quien hemos hablado de la filtración de datos y la caída de redes sociales. Ahora vamos con la pauta comercial. ¿Quieres hacer una transmisión en vivo de tu evento, conferencia o tu propio programa? Nosotros tenemos todos los equipos necesarios para hacerlo posible. Imagina el logo de tu empresa por aquí y los datos de contacto por acá. Y lo mejor de todo, en vivo. Consulta por nuestros servicios de streaming. Pueden ser en nuestro estudio o donde tú quieras. Somos Pop Comunicaciones. No nos comunicamos como los demás. Muchas gracias a los anunciantes y ahora vamos con el informe sobre qué tecnologías impulsarán los pagos digitales en el Perú. Asbank, ¿qué tecnologías impulsarán los pagos digitales en el Perú? Para 2 de cada 3 usuarios digitales, la seguridad es tan importante como la facilidad de acceso. Sin embargo, mientras que 1/3 de las personas desiste de hacer un registro online porque cree que no hay suficientes medidas de seguridad, más del 40% de los millennials desiste por la razón contraria. El gerente general de la Asociación de Bancos del Perú, Asbank, Miguel Vargas, indicó que es necesario proveer a la población de medios de pago fáciles de usar y seguros, especialmente en este contexto de pandemia, contribuyendo a su vez a incrementar la inclusión financiera en el país. La pandemia ha abierto la enorme oportunidad de digitalizar masivamente los pagos. Ahora tenemos que saber cómo dar a las personas diversos medios de pago fáciles de usar y seguros al mismo tiempo, que satisfagan una necesidad en nuestro país día a día y que le permitan al sistema financiero acceder a información para incluir a más personas. Congreso de Pagos Digitales. Estos y otros datos sobre los desafíos que enfrenta el desarrollo de los pagos digitales serán analizados por expertos de toda Latinoamérica en el primer Congreso de Pagos Digitales organizado por Asbank. La conferencia, que se realizó del 21 al 30 de septiembre vía Zoom, contó con representantes de las principales empresas de pago, ciberseguridad y otras vinculadas al tema, así como con abogados especialistas y representantes de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y la PCM. En la primera sesión de la conferencia virtual, Vargas presentó los resultados de Paga Seguro, proyecto impulsado por Asbank con el fin de promover el uso de billeteras electrónicas en los mercados del Perú en alianza con los municipios locales y provinciales. Genial el informe, ahora vamos a Zona Gadget con Muchas gracias, Andrés, por el pase, y ya nos encontramos en nuestro segmento Zona Gadget. Y el día de hoy tendremos a Josué Ferrando, CEO y fundador de Latam Defenders. Hola Josué, ¿cómo estás? Bienvenido a CCL Digital, a nuestro segmento de Zona Gadget. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación y acá feliz de compartir y hablar un poco de videojuegos e esports. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, Josué, cuéntanos un poco acerca de tu incursión en los eSports, de qué se trata para nuestros televidentes. Ok, los eSports es una terminología, una palabra en inglés, lo que significa deportes electrónicos. Se los pongo así de sencillo. Sí, hablo de deportes electrónicos. Estamos hablando de jugadores que juegan videojuegos, ganan un salario, participan en eventos, ganan su propio dinero de prize pool e incluso algunos ya podrían ser millonarios. Para que la gente que no entienda cómo es que esto puede ser considerado un deporte, se lo explico de la siguiente forma. Imaginemos que estamos jugando una partida de ajedrez de forma física, la cual es el tablero de ajedrez, a lo máximo tiene una totalidad creo que de 24 fichas, si no me equivoco. Ahora pasemos de la tabla física
a la digital en una tablet. Ahora lo hacemos yo estando en Rusia y ustedes en Perú. El ajedrez sigue siendo el mismo y eso es lo que ha pasado gracias al internet y la globalización, que muchos juegos han hecho competencia, permitiéndonos así de una u otra forma crear un ecosistema deportivo alrededor de los videojuegos. Eso es bastante interesante. Cuéntanos cómo esto puede ser rentable para las personas que participan, ¿no? Claro, dentro del ecosistema deportivo existen muchos stakeholders o elementos. Te explico. Tenemos, en mi caso, por ejemplo, tengo un club deportivo. Algunos son jugadores, otros son organizadores de torneo. Y es lo mismo que si alguno de ustedes por ahí que está viendo esto tiene un hijo que juega videojuegos y quiere incursionar en esto y no sabe, haga la misma dinámica o el roleplay de qué pasaría si su hijo quisiera ser futbolista. Entonces lo metería en una academia, lo inscribiría en un equipo, permitiría que éste participe de torneos. Entonces es la misma dinámica para los videojuegos. La única diferencia es que en lugar de estar persiguiendo un balón junto a otros 10 compañeros y versus un rival, en este caso está de acuerdo al juego, o comparte con unos amigos o juega de forma individual, ¿no? Entonces cualquier persona que desearía incursionar en este mundo haría lo mismo, ya sea jugando desde su casa o desde una cabina de internet, y así poco a poco se hará más conocido. Por último ya creará su propio equipo. Claro, eso es bastante interesante también, la manera en la que se pueden crear los equipos. ¿Cualquier persona puede crear un equipo de eSports? ¿Cómo es la manera de ingresar a los torneos, por ejemplo? Bueno, depende de qué nivel hablemos en cuanto a creación de equipos, ¿no? Si hablamos un equipo profesional, todos los equipos profesionales, al menos al nivel local, hablo de Perú, y creo yo gran parte del mundo están profesionalizados. En eso me refiero a que están legalmente constituidos, pagan sus impuestos, tienen un RUC, patentes, etcétera. Y también hay equipos amateurs, los que digamos que podríamos así decirlo, aquellos que armamos con nuestros amigos para un partido de pichanga, ¿no? De un fin de semana. Ahora, ¿qué torneos participar? Depende del juego al cual tú te dediques. Por ejemplo, actualmente se está jugando The International, que es el Mundial de Dota 2, y que reparte más de $40 millones. Entonces, si yo quisiera jugar Fortnite y quiero llegar al Mundial, tendría que ver cuál sería el proceso en general de selección o de clasificación. De acuerdo, cada juego tiene su propia estructura. Entonces, hay torneos que son amateurs, que pueden ser organizados por pequeños mini empresas o mismas marcas a veces, entonces que de por sí no tienen ningún costo de inscripción y son gratuitos, como también ahí están las grandes competencias. Entonces, de acuerdo al nivel de competición en la cual estemos enfocados, sabremos o podría decirte qué ruta tomar. Y cuéntame un poco cómo te conviertes de un equipo amateur a un equipo profesional. ¿Qué es lo que te lleva a ser parte de un equipo profesional? O, por ejemplo, si yo estoy sola e intento ser parte de un equipo profesional, ¿qué es lo que tendría que hacer para lograrlo, no? Muy bien, vamos a hacer la dinámica que estamos hablando de Free Fire o Dota 2, ¿de acuerdo? Que son justamente dos divisiones en la cual yo cuento en mi equipo. Si yo soy un jugador de Dota 2, lo primero que tengo que hacer es subir la mayor cantidad de MMR o puntos, por así decir, clasificatorios de mi cuenta. Imaginemos que es como el tenis, ¿no? Los puntos del ATP o en el ajedrez el Elo. Mientras mayor puntaje yo tenga, más posibilidades tengo de jugar con mejores jugadores y aparecer en una tabla, un ranking, ¿de acuerdo? Ahí los equipos ya profesionales, más sólidos que aquellos que ya están con patrocinios, gaming house, etcétera, van a analizar la tabla y cuando tengan que hacer un cambio de jugador o por ahí llamar a un equipo cantera, lo primero que van a hacer es revisar la tabla, preguntarle a sus jugadores. Ojo, aquí atento para cualquier persona o gamer interesado en profesionalizarse, porque esto cojo el modelo de Dota 2, pero en general aplica para casi todos, ¿de acuerdo? Es ya sea por recomendación de los jugadores, ya sea por la propia tabla, como te digo, este jugador tiene 9,000 puntos, él debe ser muy bueno. Chicos, ¿qué les parece? Sí, creo que ese jugador es muy positivo. ¿Qué les parece el otro? No, ese ya está con un equipo y así vamos viendo, ¿no? La tercera opción, más allá de la recomendación y por la tabla, viene a ser por la participación de torneos. Así que es muy importante que si
eres un gamer que quiere profesionalizarse, esté participando en cualquier torneo que encuentres, ya sea amateur o profesional. No solamente porque vas adquiriendo experiencia, sino que también tienes la oportunidad de mostrarte frente a otros equipos, ¿no? Y es así como te pueden ellos ver y captar. Bueno, Josué, continuando con la siguiente pregunta, coméntanos un poco cuáles son los tipos de videojuegos que ustedes juegan, cuál es la rutina de entrenamiento que tienes. Ok, mira, si hablamos de la TAN Defender, y yo voy a poner en este caso más que todo Perú, tiene un comportamiento social muy antagónico a toda la región, ¿no? Mientras que toda la región puede jugar Counter-Strike o LoL, Perú juega Dota 2. Entonces, actualmente nosotros contamos con 2 divisiones. Dota 2, que es un MOBA, es un juego de computadora muy parecido al que justamente ven en la pantalla, que es su contraparte, por así decirlo, que es el LoL, League of Legends. Y la segunda división que tenemos es Free Fire, que es un juego muy, muy, muy top en lo que es la categoría móvil. Es uno de los juegos que ha roto récords en audiencia con más de 2 millones de espectadores, y actualmente tenemos esas 2 divisiones, ¿no? Una que es para jugar en computadora y la otra que es de celulares. Entiendo. Y cuéntanos un poco, ya que has mencionado a la TAN Defenders, ¿cómo inició la idea de crear este equipo, no? Bueno, yo ya tengo más de 7 años dedicado a esto, lo hago desde que estaba en los últimos ciclos de mi universidad. Y acá la escena de los videojuegos lleva aproximadamente casi 15 años dentro de la industria y 10 u 8 casi profesional. Unos amigos me llamaron, me hicieron la propuesta de hacer mi propio equipo. Yo ya justamente estaba pensando retirarme, me llegaron a convencer y es así como de una u otra forma nace la idea de crear un nuevo equipo con un nuevo concepto. Estamos muy pronto a anunciar, diría yo, lo que sería la gaming house más grande de Latinoamérica, posiblemente. De Perú no hay sin duda. Estamos pronto ya a anunciar lo que creo yo que será para finales de este mes. Y es eso, ¿no? Básicamente la TAN Defender nace la idea de seguir profesionalizando más los eSports, con otro enfoque, más que todo un estilo más norteamericano, más a diferencia de los demás que creo que adoptan un estilo más europeo. Y esto netamente hablo dentro de la estructura administrativa, más allá de la... ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos diferentes, lo que tú nos comentas que es el estilo europeo y el exactamente, sí, para aquellos que no conocen tanto de lo que es videojuegos, ¿no? Lo que pasa es que el estilo europeo suele estar más enfocado a oportunidades, ¿no? Encuentran un equipo, un nuevo juego, aprovechan a los jugadores, les pagan por el cierto momento un tiempo y desaparecen, ¿no? Los equipos norteamericanos suelen apostar más que todo al desarrollo de marca y competitividad, ¿no? O sea, te explico. Los equipos de fútbol no pueden ganar todo, ¿no? El Real Madrid o Barcelona no han ganado las últimas Champions League o no la pueden ganar siempre, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, por más que pierdan o ganen, siguen siendo ese equipo, ¿no? Entonces, Defender es lo que nosotros justamente buscamos, que es crear marca, lo que justamente los equipos como por ejemplo de la NBA están realmente haciendo mucho focus, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo, la MLB, la NBA, la NHL, que son deportes que netamente están o dominan solo en Norteamérica, su estructura de costa es tan fuerte y administrativamente son tan sólidos que solamente dependen de Estados Unidos y no les importa mucho si es que en el otro lado del mundo lo ven, a diferencia de fútbol, que no es un modelo tan franquiciado y que sí depende de una u otra forma las victorias y ese tipo de cositas. Entiendo. ¿Y cómo la TAN Defender se prepara para un torneo? ¿Qué es lo muy que bien. ustedes...? Uh-huh. Por ahí creo que me habías preguntado la rutina si no llegué a contarte. Bueno, nosotros actualmente en la Gaming House que estamos pronto a anunciar es un complejo realmente grande. Hablamos de casi 4 dígitos de metros cuadrados. Contamos con un gimnasio, contamos con una vulcan, los jugadores duermen, descansan dentro de la Gaming House. Para aquellas personas que pueden tal vez malinterpretar esto o no entender lo que les estoy comentando a la hora que me refiero a una Gaming House, uh-huh, es como una avenida deportiva, ¿no? Donde los jugadores llegan, se concentran, conviven, se conocen y
planean sus estrategias, ¿no? Con las que van a enfrentarse en los diferentes campeonatos, ¿no? Pero acá nosotros realmente no solamente no estamos enfocados en que el jugador se siente y juegue 10 horas, no, sino que buscamos que el jugador tenga todo un programa integral en la cual tenga áreas de esparcimiento, tiempos para hacer ejercicio, porque consideramos que el desarrollo físico es muy importante para el jugador porque eso le brinda mucha resistencia, no solamente física, sino también emocional en las diferentes situaciones de estrés, ¿no? Una final, imaginemos que juegan una final de International en la cual si pierdes la oportunidad de ganar $15 millones. Eso en los hombres de un chico de 20 años es mucha tensión, ¿no? Haz simplemente el anime, ¿qué harías con $15 millones? Ahora imagínate que por un error tuyo lo pierdas. Claro. A una edad tan joven, complicadísimo, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos de una u otra forma acá en Defenders y en la rutina. O sea, un jugador, ya para ponerle un ejemplo horario, se levanta a 10 de la mañana, desayuna, revisa cuál va a ser su calendario del día, tiene unas partidas individuales, hora de almuerzo, de ahí vienen las partidas grupales y en la noche siguen con sus prácticas individuales. Los horarios físicos de entrenamientos van a variar de acuerdo a la agenda de competición que tengamos. Y de acuerdo a la agenda, ¿ustedes son los mismos que organizan las agendas de los chicos que entran a la Gaming House? ¿Cómo se organizan los horarios? ¿Y qué chicos de qué edad a qué edad participan de la Gaming House? Ok, los chicos que participan o viven en nuestra Gaming House netamente son chicos que juegan dentro de nuestro club. No es un lugar abierto a cualquier persona, claro, puede inscribirse con una membresía o no. Segundo, los horarios sí, lo hace el manager, en general lo hago yo, pues yo veo la agenda de competiciones. Es como cualquier deporte, ¿no? Solemos jugar más que todos los fines de semana como parte de todo deporte de entretenimiento, ¿no? Ya sea tarde o noche. Y las agendas, pues, normalmente ya se avisan con tiempo, ¿no? 1 o 2 semanas ya sabemos qué cosa vamos a estar haciendo. ¿Y la Gaming House es permanente o cada cuánto se va? O, por ejemplo, los chicos viven permanentemente allí o durante cuánto tiempo o simplemente es para prepararse para un torneo. Eso depende de cada disciplina. Por ejemplo, Free Fire está llegando a vivir, va a llegar a vivir acá en noviembre por todo un mes, porque ellos sí se tienen que preparar para la Free Fire League. En el caso de Dota 2, que las competiciones son más constantes y digamos que el nivel del jugador de Dota 2 peruano es demasiado alto, que no lo llegué a comentar, pero si hacemos una analogía de lo que sería fútbol, en el fútbol los dos países sudamericanos con mayor nivel serían Brasil y Argentina. En el Dota 2, Perú está primero. De los 10 equipos más fuertes a nivel regional, 9 son peruanos, ¿no? Entonces, por ese mismo nivel de intensidad y profesionalidad, los jugadores en general sí suelen estar permanentes. Sin embargo, tienen horarios flexibles en los cuales pues, pueden visitar a sus parejas y familiares, ¿no? Eso no implica que estén encerrados 24/7. Sí, claro, entiendo, pero es más que todo una convivencia permanente para que puedan prepararse para el torneo. Así es. Ya, cuéntanos un poquito cuáles son tus recomendaciones para aquella persona que quiere incursionar en el mundo de los esports, que se quiera convertir en un gaming, por ejemplo, aquellos chicos que todavía se encuentran en el colegio y que quieren participar, ¿cómo podrían hacer, por ejemplo, si están en el cole y también quieren ser gamers, por ejemplo, y cómo organizar sus tiempos? Ok. Miren, depende siempre de la edad. Para comenzar, la mayoría de juegos competitivos no permiten a menores de 17 años participar. Y creo que aquellos que juegan Fortnite o Free Fire lo sabrán, y si es que están viendo esto, sabrán a lo que me refiero, ¿no? Así que no se esperen, todo a su tiempo, ¿de acuerdo? No descuiden sus estudios porque es importante. Yo sé que el tema de los videojuegos puede mucho idealizar el wow, me voy a Suecia, wow. Es verdad, yo a los 20 años pude pisar 5 continentes. Pero es muy sacrificado, la verdad. A veces es como la vida de deportista olímpico, ¿no? Te preparas 4 años y simplemente tienes una oportunidad para llegar a las Olimpiadas. Es la misma. Entonces, aquellos que yo sé que ustedes ven o consumen por televisión, detrás de eso hay muchos sacrificios, ¿de acuerdo? Eso es lo primero, no rendirse. Segundo, prepararse, ¿no? Hacer un horario. Como digo, hay tiempo para todos. Primero, cumple con tus deberes, ¿de acuerdo? Porque tus primeros aliados son tus padres. No los pongas en contra. Yo sé que es muy difícil tal vez para ellos que puedan entender. Así que si no sabes cómo explicar o llegar a ellos,
pues puedes pedir ayuda, ya sea psicológica, para que te puedan ayudar a tener una mejor relación con tus padres, a jugadores profesionales, ya sean en redes sociales u otros equipos que de una u otra forma siempre estamos dispuestos a ayudar a entender a los padres y a los gamers. Ojo, hay muchas charlas sobre esto que suelen darse mensual o semanalmente con universidades o los mismos equipos se gestionan, porque sabemos que es muy importante que el gamer, que tú, el que estás viendo esto, puedas desarrollarte como tal. Y esta parte de la relación con los padres es sumamente importante, porque como digo, ellos no tienen que estar en tu contra, tienen que estar a tu lado, porque si fueras un jugador de fútbol, estoy segurísimo que ellos, más allá de orgullosos estarían, sabrían cómo apoyarte. Entonces, el primer problema ahí es falta de conocimiento, ¿de acuerdo? No te desesperes si es que no encuentras las palabras o los argumentos para explicarle a tu padre por qué y a qué te quieres dedicar, ¿de acuerdo? Así que eso es tranquilo. Primero, esfuerzo. Segundo, prepárate. ¿De acuerdo? Prepárate, infórmate, sé sincero contigo para que tú de otra forma puedas tener una buena relación con tus padres, ¿no? Y tercero, como digo, ya una vez hecho tu agenda, una vez ya ordenado, ya con un horario en la cual puedas cumplir con tus deberes, ahí vienen recién los derechos. Ojo, si es que eres menor de edad, ¿de acuerdo? Y empiezas a participar en los torneos que puedas participar de acuerdo a tus horarios. Y ya cuando ya estés mayor de edad, ya ahí puedes hablar con tus padres, tal vez pedir un año o un cierto tiempo en la cual 100% vas a estar enfocado en esto, porque es una preparación constante de casi más de 10 horas. No es como un trabajo normal, o sea, involucra, como digo, preparación física, emocional, técnica y táctica. Entonces, se parece que para muchos puede ser jugar como jugar, pero para un jugador profesional es más allá. Entonces, ese sería el tercer paso, ¿no? Y por último, ya para cerrar la entrevista, cuéntanos cuáles son los proyectos a futuros de LATAM Defenders y también los tuyos. Bueno, actualmente como LATAM Defenders estamos pronto a anunciar, como te digo, la gaming house más grande de Latinoamérica. Estoy seguro que va a salir para finales de octubre el anuncio de lo que se lleva construyendo. Lo segundo es el anunciar nuestro equipo de Dota 2, que hemos hecho un rebuild completo trayendo jugadores y figuras muy importantes de la región. Y el tercero es la Free Fire League. Nuestro equipo de Free Fire ya se encuentra en la AER, que es como, pongamos que es la primera división de Free Fire nacional, ¿de acuerdo? Entonces, el campeón de la Copa de Free Fire de Perú tiene la opción de clasificar a la Libertadores, que es la Free Fire League, pongámosle en ese caso. Y pues, obviamente eso no solo para nosotros, sino para los jugadores también es un logro muy grande, porque hay una gran cantidad de exposición y un nivel y obviamente dinero que se parte del precio, ¿no? Bueno, Josué, cuéntanos dónde podemos encontrarte, en qué redes sociales encontramos a LATAM Defenders también. Bueno, estamos en todas las plataformas que normalmente la región usa, Facebook, Twitter y Instagram. Pueden encontrarnos como @LATAM Defenders. Me pueden buscar en mis redes personales, que son @BleuMerron, si es que alguno de ustedes justamente tiene estos problemas en los cuales les hablo, y @Subetalcar, que es la próxima Gaming House que estamos a punto de anunciar. Y en cualquiera de estas tres redes pueden encontrar ayuda si es que la necesitan e informarse más sobre el mundo de los esports. Listo, Josué. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido un gusto entrevistarte y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ti por la invitación y espero que a todos les haya interesado lo que he venido a compartir el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Y bueno, esa fue nuestra entrevista con Josué Ferrando y esto ha sido todo por Zona Gadget. Nos vemos la próxima semana. Adelante, Andrés. Esa fue la Zona Gadget. Muchas gracias, Naomi Méndez. Ahora vamos con la pauta comercial. ¿Quieres hacer una transmisión en vivo de tu evento, conferencia o tu propio programa? Nosotros tenemos todos los equipos necesarios para hacerlo posible. Imagina el logo de tu empresa por aquí y los datos de contacto por acá. Y lo mejor de todo, en vivo. Consulta por nuestros servicios de streaming. Pueden ser en nuestro estudio o donde tú quieras. Somos Pop Comunicaciones. No nos comunicamos como los demás. Muchas gracias a los anunciantes, amigos, hemos llegado al final del programa. Nos vemos todos los viernes a las 11 de la mañana en el Facebook Live y LinkedIn de la Cámara de Comercio de Lima y al mediodía en UCI TV, canal de señal abierta 18.1, Claro TV y Ves Cable. Chao amigos, hasta el próximo viernes. ¿Quieres hacer una transmisión en vivo de tu evento, conferencia o tu propio programa? Nosotros tenemos todos los equipos necesarios para hacerlo posible. Imagina el logo de tu empresa por aquí y los datos de contacto por acá. Y lo mejor de todo, en vivo. Consulta por nuestros servicios de streaming. Pueden ser en nuestro estudio o donde tú quieras.
Somos Pop Comunicaciones, no nos comunicamos como los demás.